Tito está usando esa crema ahora, ¿sabes? Él se ve muy bien. Lo que pasa es que Tito se estaba quejando de que ahora ve a Álvaro un poco más viejo. Y bueno, hermano, Álvaro ya ha pasado los años, Álvaro tiene una hija, ya ha pasado de todo. Eso Entonces, está bien, eso está bien. Sigo siendo más joven que los dos, aunque no queráis, es envidia, eso es así. mira, Álvaro, ¿qué tanto tiempo, hermano? ¿Desde cuándo no nos veíamos? Pues yo creo que eso desde el último podcast, yo diría, Sí. 2023. 2023. Sí, Con... yo creo que tuvimos alguna llamada tú y yo más de lo de Select Nine, cuando estabas arrancando Select Nine, pero claro, Select Nine ya no es un mes o dos, ya es que vas tiempo con esto. Y las últimas Claro, fueron más tipo audios, cosas así, ya Sí, no fue vernos la cara. sí, sí. Así fue. Pero Así ha bueno, sido sí. el... Así ha sido, ¿no? Con Álvaro hicimos cómo convertirte en un sitio, episodio número 35, y después Y luego hicimos el del síndrome del impostor. 64, superar el síndrome del impostor, Sí, que señor. fue es uno de los episodios, ¿sabes?, de la parrilla de Coffee Power clave. Pero bueno, Álvaro, ¿qué has estado haciendo? ¿Qué ha pasado ahora con este ya? Y nos cambiaron todo, hermano. Pues ha Me sido ha tocado espectacular. espectacular. Mira, Ha y sido hablo con todo espectacular. el mundo. Yo me di cuenta que hay gente que está todavía como un poquito reacia en el tema, pero hay gente que dice, brother, ya esta es mi vida. sí, No, es el presente. El que no quiera aceptarlo, que no lo acepte, y si quiere seguir siendo un crafter que codifica cada línea y cada carácter, ok, pero como los que hacen espadas o los que hacían cerámica son los mínimos, los que quedan ya de artesanos son los mínimos, eso se está perdiendo. Al final, te guste o no, el ecosistema va avanzando. Puedes pillarlo el primero, darte la hostia, como si te metes a metaverso, a cripto, lo que sea, pero lo que está claro es que si entras tarde y esto se consolida como algo relevante, eso ya, esa ventaja competitiva no la vas a volver a recuperar, o sea, ya vas a ir tarde todo el tiempo. Em, y yo creo que ya hemos pasado esa curva. De hecho, yo lo estoy viendo desde este mes de enero, este año, ya no es el año de Discovery ni de exploración. Este año, presupuesto noviembre, diciembre, seguro que estáis al día, la gente ya ha metido en los presupuestos todo el tema de IA, sí. y ahora es el año de deployar y están llamando como locos. O sea, yo tengo la agenda que la tengo a reventar desde el evento del martes, pero Cuando viniendo dices, empresas sí, muy grandes ya, ¿eh? Ya no son startups, no, ya son empresas de 2.000 empleados, 6.000 empleados, ya es otra cosa y que, se está notando. y esos empleados están en riesgo. No, para mí no, el discurso es que hay doble rasero, el Puedes, discurso del puedes hacer la inversor. política correcta y puedes hacer la que tú piensas. Las dos respuestas te las aceptamos, ¿verdad? Sí, Ya Tito y yo hablamos de esto. Sí, yo no pienso, aprobado. yo no pienso que estén en riesgo más allá del 10-15%. Y creo que por meritocracia, el 10-15% que realmente no se adapta, no hace nada, resiste a este cambio, eh, mm, se irá. No sé si luego se reincorporará en otro lado, pero yo creo que 10-15% de gente va a pasarlo mal en los próximos 2 años. Veo más complicado el tema de los juniors, se tiene que resolver en algún momento, porque si los seniors se jubilan y los juniors no se convierten en senior porque no tienen la oportunidad laboral, va a haber un gap enorme a futuro. Y eso se recompensará cuando la formación se adapte a lo que se espera ahora mismo de los nuevos juniors, ¿no? Pero por temas de despido, yo me ciño un poco a la historia. Eh, Cuanto más se ha democratizado el acceso a la tecnología y a programar, más programadores ha habido en el mundo. Cuando se pasó a C desde el ensamblador, decían, no, es que, claro, si con esto lo que antes hacía cambiando los punteros de la memoria de no sé qué en 10 horas, ahora lo hago con 2 líneas escritas en el teclado, la mitad de los developers sobrarán. Y lo único que ha hecho ha sido ampliar porque más empresas han visto más casos de uso y se han puesto con ello. Eh, yo creo que será lo mismo. Yo creo que será lo mismo. Que los que hay ahora mismo en el mercado se va a reabsorber toda esa falta de oferta, toda esa demanda que había masiva hace 2 años, se va a ir reabsorbiendo, y que como mucho parte de despidos no creo que sea más del 10-15%. No creo que pasemos de 40 millones de developer a 10 y se queden solo porque los que son super senior hagan el trabajo de 10 y las empresas empiecen a despedir a la gente en masa. Eso yo no creo que vaya a pasar
habrá, con el equipo que tienes, más posibilidad de hacer más cosas más rápido. Pero no creo que de repente cojan y opten por despido al 90%, porque como tengo 10 10X developers, los otros 90 me sobran. Yo no lo veo así, por lo menos. Y en cuanto a Entraremos en nuevos ese discurso. roles, El de AI Engineer, que es el que yo estoy potenciando también, que es la parte de introducir IA en los productos sin tener que ser un Machine Learning Engineer, sin tener que ser Data Scientist. El haber abstraído esas capas de IA en frameworks, en sistemas incluso drag and drop, abre la puerta a que todas esas empresas que quieren meter IA como locos en los productos lo tengan fácil con un LLM de otro, con un sistema RAG de un tercero, con un fine tuning as a service de un cuarto, y que todo ello te lo monte alguien con un buen system prompt, que entienda un poco cómo va este tema del LLMOps y que lo pueda desplegar en producción, que es donde todos se dan el golpe, porque no llegan a producción, todo mucho prototipo y tal, pero que tengan una IA potente en producción a escala para mucha gente, no más del 5% de la gente que lo dice. Y que yo conozca, con toda la gente que conozco de que hace este tema, no más de 1 de cada 10 realmente se ha enfrentado a estos casos y te sabe montar algo decente y potente para una empresa grande, tipo un Nestlé o un Danone o tal, para montar su chatbot o un agente interno de no sé qué. Eh, Poca gente, poca gente. Entonces, ese AI Engineer creo que es un rol que va a dar mucho que hablar y es el siguiente gran programa educativo que vamos a sacar el mes que viene, y después de IA. si estás si estás buscando un AI engineer, ¿qué tiene que tener? ¿Cuál es el job description? ¿Qué herramientas debe manejar? Y cómo es distinto no sé si es distinto o estamos hablando de lo mismo, al AI engineer que crea, o sea, genera AI, que es lo que contratan las herramientas, las empresas de data para básicamente crear las herramientas de AI en este caso, ¿no? Que es Sí. un poco más como de los roles de Tito, que es un poco más de machine learning, que tiene que saber todo el tema de TensorFlow, de entrenamientos y cómo se diferencia. A ver, el AI Powered es el que sabe usar la IA para programar más rápido, manteniendo la calidad, con una Todos somos AI metodología. power, todos ahora nos toca hacer AI power. Todos tenemos que serlo. Y espero que seamos más AI Powered Engineer que Vibe Coder, espero. Pero sí, eso es una rama. Eso es el futuro de cualquier developer a día de hoy. Ahora, los que quieren integrar productos con IA, si necesitas algo muy complejo, algo a medida o algo para una gran empresa, gran corporación que se lo pueda permitir, sí que creo que esta parte de Data Scientist, Machine Learning sigue estando vigente y para muchos casos la IA generativa no es la solución, No eso lo digas sabemos, ¿vale? algo en contra aquí de Tito, que hermano, No, no, para no nada. cierra el podcast, no lo Pero cierra. creo que hay mucho espacio para empresas más pequeñitas, prototipos para integrar la IA en modo chatbot, crear tu propio agente, productos internos, ¿no? Mejorar el tooling interno para los diferentes departamentos y tal. Ahí sí que creo que este AI Engineer tiene mucha potencia, creo que hay mucha demanda, no es que lo creas, que lo veo en el mercado, en LinkedIn cada día. Y creo que los pilares son, por un lado, a nivel obligatorio, la parte de saber trabajar con las APIs de este tipo de LLMs, con la API de OpenAI, de Claude, etcétera. La parte de puesta en marcha, despliegue, producción, tanto en cloud, tipo pues poder alojarlo en un Bedrock de AWS, pero sobre todo el llegar a producción es no solo despliegue, es monitorización, es trazabilidad, ¿vale? Es securización, es el tema de los guardrails para que el agente o el chatbot haga lo que tenga que hacer y nada más, ¿vale? Y trazar un poco esas respuestas, esas conversaciones que hay en producción que no son las de los testing, que es abre un nuevo mundo, ¿no? A todo el tema del testing, no es lo mismo que un producto de software al uso. Creo que esa rama de despliegues es muy importante, aparte como de LLMOs, por decirlo de alguna manera, y se complementa, creo, con unos fundamentos quizá no de fine tuning ni de machine learning, porque en casos muy concretos se necesitan, pero en muchos otros no, pero sí que entender cómo es este mundo de la IA generativa, ¿no? Los foundations que están detrás de esto para poder tomar decisiones con criterio del tipo, ¿para esto funciona la IA generativa? ¿O deberíamos ir a un sistema mucho más predecible que no sea IA generativa, ¿no? Porque parece que
estamos matando moscas a cañonazos, yo diría, ¿no? Como que todo el mundo, la IA generativa es la panacea y lo usa para todo, y cuando tú necesitas algo predecible y estable y a escala, la IA generativa no te va a dar más que problemas. O sea, vas a tener que ajustarlo muchísimo para que se ciñe a los casos, y va a ser muy difícil conseguir los resultados que podemos conseguir con sistemas de otro tipo, ¿no? Sistemas predictivos, eh, no lo sé, pero creo que no va por ahí la IA generativa es la panacea, y hay que entender muy bien para qué caso de uso lo queremos implementar, pero nada que sea un chatbot, que queremos incorporar esa flexibilidad en las respuestas y que no sea tanto un árbol de decisión, es un uso clarísimo. El tema de visión no es preciso 100%, pero es verdad que para casos de uso al menos prototipado y para casos a lo mejor no súper serios y compliant, te evita tener que montar un sistema de visión con OpenCV o con cualquier otra librería más apoyada en yo qué sé, en gradientes o en optimización o todo esto, te lo evita, ¿no? Sistemas de voz, pues lo mismo, ¿no? En vez de tener que montarte tu propio texto-speech, pues oye, ya tienes modelos que te dan una precisión que soñábamos hace 2, 3 años. Entonces creo que ha habilitado muchos casos que con llamar a un SDK te permite tener algo. Ahora, llevar la producción es otra historia, y por eso creo que eso va a ser un pilar muy importante y es el que menos atención se le está poniendo, ¿no? Mucho tutorial, mucha demo fácil, mucho vídeo en YouTube generando hype y FOMO, pero cuando llega la hora de la verdad, de prototipo a producción se cae en el 95% de los casos. Y eso no creo que cambie hasta que no se consolide esa parte más de producción, de IA en producción. ¿Qué opina don Tito? Porque yo veo, Tito, que muchos de estos proyectos es lo que tú has venido trabajando básicamente en los últimos años, quizás con un approach diferente o con herramientas diferentes, pero me encantaría tu opinión sobre ese tema. Sí, no, o sea, es que lo mencionamos en algún episodio anterior desde mi tarea de construcción de algoritmos, porque pues desde que empecé a trabajar en esto hace 27 años, eh, esto es lo que está pasando. O sea, los profesionales que construyen algoritmos hay muy poca eh, formación en ese tipo de profesionales, ¿sí? Entonces, pues claro que las empresas que tenían acceso eran los que podían pagar esos equipos. Yo me acuerdo cuando estuve en Scotiabank, que había un proyecto con un equipo en Canadá de construir un algoritmo de voz para apoyar el call center. Esto fue hace, no sé, 10 años. Y pues, no sé, eran 200 desarrolladores, data scientists, ingenieros, gente que entendía los sistemas y demás para poder entregar la experiencia del asistente de voz. Em, pues lo hace muy costoso y solo ese tipo de empresas podían acceder a eso. Esa es un poco como la lógica. Y como pasa en cualquier tecnología, en la medida que va evolucionando, pues se abre el acceso a otras empresas, a otros perfiles. Entonces lo que pasa es que seguramente hoy día sería ridículo que una empresa que no fuera tecnológica y fuera a explotar el algoritmo, no solo para la empresa, lo desarrollara. Entonces uno consume los algoritmos de voz y no necesita el batallón de gente para hacer ese algoritmo. ¿Qué es lo que pasa? Que cualquier tecnología basada en algoritmos, pues es una tecnología que emula el pensamiento humano, ¿sí? Entonces esos algoritmos hay que seguirlos manteniendo, sea LLMs, sea deep learning, sea redes neuronales tradicionales, sea una regresión lineal, logística, lo que sea, hay que mantenerlos y eso cambia todo en el consumo dentro de las tecnologías. Por eso, para mí, digamos, el despliegue único de consumir unas APIs y ya se me hace complejo porque va a fallar. Es más, nos lo escriben todo el tiempo esas herramientas ahí debajo. Estos algoritmos pueden cometer errores, que es lo que mencionaba Álvaro. Entonces, ¿para qué me voy a meter con eso que puede fallar en cualquier momento si puedo tener algo más confiable? Sino por el boom y por la moda de utilizarlo, pues está andando y está funcionando. Pero realmente sin los profesionales adecuados para que estén monitoreando, revisando. Lo hablamos en algún episodio hace meses, que eran los nuevos roles de IA, que eran los explainers, los Hace builders, meses no, brother. Hace años. Hace años. Hace años lo hablamos, entonces, y realmente es necesario por eso, ¿sí?
Obviamente, si yo me meto y mi negocio es construir los LLMs, pues son unos perfiles. Si mi negocio es tener un chatbot para mejorar un canal de ventas, son otros perfiles. Si mi negocio sí, lo que no hay que desconocer es que esos algoritmos, cualquier algoritmo basado en datos y matemáticas, es el fundamento de la probabilidad de que algo ocurra. Sí, eso es lo que hay detrás, es eso, la probabilidad de la siguiente mejor palabra, la probabilidad de que me enferme o Sí, no, pero todos son probabilidades, ¿sí? sí, sí. Sin irme pues a otros fundamentos matemáticos detrás. El punto es que como es una probabilidad de ocurrencia, no es fáctico como las tradicionales APIs, ¿no? Yo le mando un número de identificación, me devuelve 3 datos. Falla o no falla, monitoree eso se monitorea de una manera, pero cuando ya entran las probabilidades de ocurrencia de la respuesta, de la estabilidad, además, eso ya es otro mundo. Y eso es lo que los fabricantes de tecnología no quieren reconocer, sino, no, conectes y ya, y te regalo $10,000 para hacer una POC, y entonces ya lo vas a tener. Entonces hay retos como los que Álvaro menciona, tecnológicos, estructuras de la organización para que escale, pero también hay retos de comprender realmente qué hay detrás, ¿sí? Que es diferente a las tecnologías que veníamos desplegando pues antes de que se masificara el consumo de la AI generativa en los Sí. últimos 3 años. Esos son otros retos, pero obviamente al fabricante ni a los consultores les interesa eso porque no quieren mostrar que es difícil, porque no les compran, ¿sí? Claro. Para mí es eso. Y, y Álvaro, tomando esto, y cuando estuvimos hablando para hacer el episodio, me comentaste que estás trabajando un concepto que ya lo había visto varias veces en LinkedIn, que es el concepto de 10X, ¿no? 10X Engineers, ¿no? Entonces, yo me encantaría que les expliques a los cafeteros cuál es este concepto, ¿no? Y cómo es tu visión sobre el concepto, no solo del 10X engineer, o sea, el ingeniero 10X, sino los equipos que pueden lograr ser 10X. Bueno, el concepto de 10X siempre ha estado por ahí, es un concepto bastante manido. No me gusta especialmente, es verdad que es fácil para asentar de lo que quieres hablar, que es esa hiperproductividad, esos ingenieros que marcan la diferencia, básicamente, como esos rockstars. Pero no me gusta el concepto porque hay pocas veces en los que tú puedes hacer un por 10 en algo, ¿vale? Pero sí que es verdad que cuando das con ciertas claves, puedes hacerlo. Construirlo a nivel equipo, eso sí que ya es otro nivel. De hecho, la amplificación que te promete la IA y es la promesa del que te vende la herramienta, con lo cual probablemente esté inflada, estamos hablando de un 45-50%, que sería un 1.5x, ¿no? Em, pero igualmente ese 50% te va a marcar la diferencia si es todo el equipo el que lo hace, ¿no? Entonces, yo creo que a día de hoy esos, bueno, Andrew Ng decía, ¿no? Esto de que los 10X engineers no escriben código, sino que eh, no es que lo hagan 10 veces más rápido, es que crean sistemas o toman decisiones de arquitectura que tienen ese impacto dramático para que todo el equipo se beneficie, y ahí está el 10X, en que todo el mundo va a ahorrar 1 hora de su tiempo. Tú has invertido una, has generado 10 de regalo para la empresa porque todo el mundo se ha beneficiado, ¿no? Es pensar en ese alto nivel y en esos sistemas. Para mí, en este punto, ese AI Powered Engineer, ese AI Champion, el que se empodera para traer este tipo de sistemas de IA al desarrollo a nivel colectivo, a nivel equipo, es el que tiene el poder de hacer un 10, un 100 o un 1000X. Y es crear esa estructura, esa metodología para que todo el mundo la incorpore en su día a día en el ciclo de desarrollo entero, no solo en programación, es en diseño, es en Mm, verificación y validación con test, es en la parte de datos, igual que es en backend o en frontend, es en la parte de DevOps, es en la parte de seguridad. Cuando tú te lo llevas a todo el ciclo y dejas un sistema preparado para que todo el mundo empiece a trabajar de esta manera y todo el mundo le gane ya no te digo ni un 50%, un 20% de productividad manteniendo la calidad, un 20% de un equipo de 10 es brutal, pero en un equipo de 1000 el impacto son millones y millones de dólares, no en Claro. gente que te vas a quitar, que tienes que despedir, millones y millones en coste de oportunidad de ahora puedo desplegar más rápido, puedo mejorar la oferta del competidor, ser más rápido para validar cosas en mercado y anticiparme a las necesidades del cliente, o, visto de otra manera, por el mismo coste que antes construías una feature, ahora esa feature tiene unos test increíbles a nivel de exhaustividad, tienes unos test en tu end
tienes una documentación viva que se ha actualizado con los cambios que has incorporado y empiezas a tener contratos para cada tarea porque la spec empieza a ser algo mucho más exhaustivo que dice todo lo que tendría que tener en cuenta, incluso a nivel de seguridad, criterios y requisitos no funcionales como la velocidad, el performance, la accesibilidad, ¿no?, de esa información para gente pues, disabled, ¿no? Ciegos, sordos, etcétera. Esto antes era un precio que solo podían pagar, como en el caso de los data scientists, ciertos equipos. Claro, Pero al democratizarse el acceso a eso, claro. para mí no es negociable que vayas a por ello, porque es que te cuesta lo mismo pedirlo que no pedirlo. Si haces una buena especificación de lo que quieres e incorporas estos criterios, para la IA son 10, 20.000 tokens más, son para ti minutos de tiempo, que además puede que estés haciendo otra cosa mientras la IA está programándolo. Entonces, tendiendo el coste de este valor extra a cero, no veo razonable que no se haga. Entonces, no es solo más velocidad, es que en el mismo tiempo vamos a tener una calidad extrema, sobre todo para evitar los cuellos de botella que se van a generar si no lo hacemos. O sea, para mí es que es condición tener esta parte de testing, porque si no, no va a escalar. El cuello de botella se va a ir de programar a la parte de validación. Y estos tests, para mí el QA manual ha muerto. O sea, o es automático o todo el nuevo flujo de código que va a ir saliendo a 300 tokens por segundo, no hay equipo de desarrollo senior que sea capaz de leer, comprender y ser crítico con toda esa cantidad de código al ritmo al que lo va a escupir el agente. Entonces, el nuevo paradigma, hay ciertos cambios y el 10x Team es un cambio de mentalidad porque va a cambiar el rol de cada uno de ellos, desde el junior hasta el manager. Es un cambio de gestión del tiempo porque hacemos tareas diferentes, mucha definición, mucha revisión. Y es implementar y entender que esto es una metodología, esto es un proceso. Y software siempre fue un proceso, aunque los crafters lo quieran tildar de es un arte. Mucho del código que hacemos es predecible, es repetido y adaptado de otra cosa que ya estábamos haciendo, no es deep tech. Y eso, le pones un proceso y un sistema y lo haces predecible, lo haces medible, que no nos gusta nada medir en tecnología a diferencia de ventas o marketing, que está todo como mucho más establecido. Y ese proceso, cuando lo tienes definido, lo puedes modelar con un algoritmo, con un flujo, con un árbol de decisión. Ese árbol de decisión, ese flujo se lo das a la IA y lo puede hacer en tu end. Y si tiene los ingredientes clave en la entrada, te va a dar una respuesta bastante sistemática, no 100% lo diría determinista, pero sí se va a acercar bastante porque le has acotado, le has puesto las barreras necesarias y va a ir solo parte a parte del proceso, reduciendo y haciendo el breaking down de las tareas a nivel lo más atómico posible. Cuando acaba, tienes esa tarea documentada con test de integración, con el commit ya preparadito e incluso una primera core review automática para aliviar la carga en la parte de revisión. Ese es el 10x Team para mí. Y lo estoy viendo y es realidad ya en algunos equipos. Sí. Y ¿vale? Álvaro, No es y fantasía. el rol de los managers, los CTOs, los gerentes, los directores, los líderes, ¿cómo los va a impactar? ¿Cómo crees tú que los va a impactar todo esto? Porque lo que tú me estás diciendo un poco es una optimización y me parece genial de todo el ciclo de desarrollo, ¿no? Pero, no sé, ¿necesitaremos managers o el manager tiene que tomar otro ritmo o sigue como va? ¿Qué opinas tú? Y me encantaría tu opinión, Tito Neira, también Sí. sobre esto. Yo creo que seguiremos Álvaro. necesitando. Necesitaremos managers. Creo que los equipos van a empezar a ser más pequeños y menos especialistas. No en todos los entornos, esto no es café para todos. Menos Habrá especialistas. casos, sí, menos especialistas y más generalistas. Más me hago owner, Claro. porque para mí eso es parte del 10x Team. Claro. Parte de el incremento de productividad no está en la herramienta, no está en que programes a 300 tokens por segundo. Ahí nunca estuvo el flujo, el cuello de botella. Está en el flujo de comunicación y coordinación de las personas. Si yo, como owner de una tarea, puedo definirla a nivel técnico y llevarla end-to-end, aunque incorpore backend y frontend, yo no tengo que comunicarme con nadie más. No es backend que pasa la tarea frontend, frontend que la pasa a QA, QA que vuelve. Es una sola persona haciendo el end-to-end. Ahí es donde está el ahorro real de tiempo. Claro que sí. Las comunicaciones entre personas, siguiendo un poco la ley esta de las comunicaciones, ¿no? De que cuanta más gente, los flujos de Más comunicaciones complejo. son exponenciales, ¿no? Sí.
Menos cuellos de botellas, menos dependencia. Ahí hay una clave. Y el manager tiene que estar preparado para este tipo de entornos. Entonces, manejar perfiles más multidisciplinares, equipos quizá más pequeños que cogen el ownership de una feature completa o de una parte del proyecto donde antes eran 15, ahora sea un equipo de 4, ¿vale? Requiere cambios también en el proceso de management, porque a lo mejor tienes como muchas más minicélulas y no tanto equipos consolidados. Tienes muchas más minicélulas. Parte de tu trabajo también se puede eficientar con IA, no es solo IA para el código, es IA para reuniones, es IA para documentación, es IA para reportes, es IA para auditorías, es IA para manejar mejor los one-on-one, la información que tenemos de cada persona del equipo, su trayectoria profesional, cómo se vincula eso con la performance review, con oportunidades de desarrollo. Todo eso lo tenemos a la mano ahora. Entonces, él también debería ser más eficiente y probablemente pueda manejar a más gente. Creo que las estructuras van a ser más planas, pero a la vez los equipos en las categorías de trabajo puro van a ser equipos más pequeñitos, de two pizza team a one pizza team quizá. ¿Vale? Entonces, ya salen cosas nuevas que al manager a lo mejor que me esté escuchando le pueden sonar a nuevos. Trabajar con IA él mismo a lo mejor no se lo está planteando. ¿Vale? Para, punto uno, para las reuniones, para la documentación, para el propio aprendizaje y tal, para toda la gestión de personas, hay un apoyo increíble. Manejar muchos equipos pequeños es diferente a manejar equipos grandes, ¿vale? Y definir este flujo y que se mantenga vivo y actualizado y siga mejorando conforme el proyecto va evolucionando y las propias herramientas de IA van mejorando, será labor de los AI Champions, pero para mí todo parece indicar que será responsabilidad principalmente de los managers. Que serán los managers los que tendrán que dar ese salto de entender cómo cambia el flujo de desarrollo y ser los artífices o al menos los que mantendrán ese ecosistema, ¿no? Parte de esas labores del AI Champion que comentaba antes de divulgar para que el equipo siga con el hype y sea consciente de las novedades que van pasando. Coleccionar los aprendizajes de todo el equipo trabajando en este flujo de IA e incorporarlos a las reglas, a las skills, a las MCPs, a ese contexto técnico para que cada vez sea más preciso, ¿no? Y cubra más casos de uso. Que si hemos empezado solo por automatizar el backend, se extienda a todo el ciclo de desarrollo que hemos comentado, ¿vale? Incorporar nuevos MCPs que salgan, incorporar nuevas herramientas. Todo eso es tiempo y yo ahora mismo lo calculo en 3-4 horas de cada AI Champion, que normalmente son los managers, como digo, pero el crear ese contexto en un equipo medio, 50-100 personas, pueden ser unas 200 horas de trabajo. Y si quieres hablamos de qué es ese contexto, lo que sea, pero crearlo 200-300 horas, luego mantenerlo 4 horas a la semana. Entonces, 4 horas a la semana se las estás quitando a otras cosas, pero como eres más eficiente con IA, a lo mejor las estás liberando. Entonces va cambiando la agenda, igual que cambia para el developer, que lo decía antes, también para el manager, como que va a cambiar su día a día. ¿Dónde está Sí, dedicando el tiempo? sí, dinámica, Perfecto, ¿no? Álvaro. Yo quería ahí tomar, tú hablaste de un rol o una función específica que eran los de QA, ¿cierto? Em, Hablaste también que pues, tienden a reducirse los equipos, ¿cierto? De un número N de personas a menos personas. Claramente eso afecta cómo me relaciono dentro del equipo, afecta las funciones, así como hablaste de los QA en el ciclo de desarrollo de software. ¿Ves otros roles que se podrían ver afectados en esa transformación de su rol? No sé, por ejemplo, eh, Diseño. se- empieza a ser más, el full stack empieza a ser más típico, ¿cierto? No sé, ese tipo de cosas, me gustaría saber tu opinión en otros roles, ¿cómo los ves? Diseño, Yo, maquetación de ujú, frontend. Una vez el sistema, la librería de diseño de componentes está tanto en el Figma de turno donde está la versión gráfica, como en el código, en la librería de React tiene los componentes ya preparados, a día de hoy, y a futuro por supuesto más, pero a día de hoy puedes conseguir el 1-a-1 con un MCP. O sea, quiero decir, sin hacer virguerías técnicas, con un MCP consigues el 1-a-1, con lo cual creo que la labor de maquetación va a pasar a ser mucho más testimonial y la labor de diseño también va a ser cada vez más fácil replicar esas interfaces si el sistema de diseño está bien preparado, crear nuevas interfaces para N, dámelo con un mapa, créame la página de perfil, créame la página de pricing. Ahí creo que va a haber mucha reducción y mucha más velocidad
y paso de la primera versión, este equipo diseño maquetación estaba mucho más cerca de producto, ¿no? Para que fuera parte de los requisitos que se entregaban al equipo de frontend y backend. Creo que esta parte ahora se va a acelerar bastante y vamos a entrar directamente al desarrollo de lo que es la funcionalidad, dando por hecho que el diseño de la funcionalidad en la interfaz va a estar, y sabiendo también que las interfaces están tendiendo a interfaces conversacionales, donde no hay tanta innovación como ha podido haber en etapas anteriores, donde hubo el auge de mobile, donde el auge de los SaaS nos trajo ciertas interfaces como muy predefinidas para ciertas cosas. Entonces creo que el área frontend, diseño, maquetación, principalmente, más allá de la parte de lógica, yo creo que se va a ver bastante afectada. Y ya hay estudios que ven como el trabajo y las ofertas que hay en el mercado, tanto de QA como de diseño, están a la baja. Y por eso tú ves a muchos product designers, muchos diseñadores yéndose a la rama de product designer, ¿no? Que hace un poco más de product management o lo que antes se conocía como product ownership. Entonces están trabajando más en los tickets, en dejar los tickets ready, pero ya todo lo que es la parte del design UX UI es algo que básicamente, como lo dice Álvaro, un sistema de diseño puede suplantarlo. Sí. Y me encanta también lo que dices tú, lo del front-end también, porque, y eso, Tito, lo hablamos en muchos episodios anteriores, el front-end como rol tiene que tender a desaparecer. Yo me acuerdo cuando nosotros estábamos haciendo un proyecto, Tito, donde teníamos un equipo iOS y otro equipo Android. Teníamos un montón de gente en un equipo y otro montón de gente en otro equipo. Y ya Eso ninguno nunca de los dos pasó. hace falta. Pero te estoy Nunca diciendo que pasó. eso fue hace cuestión de unos años atrás. Entonces ya teníamos Tito tenía un Analytics de Android y tenía un Analytics para el equipo de iOS. Y era un montón de gente, que 17 personas teníamos en esos dos equipos. Sí. Y posiblemente esos 17 personas se suplanta con básicamente buenos tickets. Que ahí es donde le quisiera dejar este punto, a ver qué opinan los dos. Parte del trabajo que creo yo donde se va a necesitar mucha mejor especialización es en la redacción de los tickets. Cuando digo redacción de los tickets es que entender necesidades del negocio mucho mejor, entender los analytics para priorizar mucho mejor, definir los criterios de aceptación, a ver cómo un ticket puede tocar múltiples componentes de software, definir cómo es el definition of ready y el definition of done de cada uno de esos tickets. Y cuando esos tickets tenga toda esa información mucho más específica y mucho más accurate, yo no tengo duda que eventualmente vamos a llegar a un autopilot, donde el ticket va a estar ready y después van a haber un montón de agentes, uno revisando el ticket, uno pasándolo in progress, uno haciendo el front-end, uno Seguro. haciendo el back-end, uno haciendo eso, y al final todo termina en un montón de PRs que un humano va a revisar y también vas a tener un agente revisando, y todo eso con CI/CD después se va a producción. Entonces tú te das cuenta que en el momento donde tú inviertes en tener buen product management, buen sistema de diseño, todos los Cloud.md o los Agent.md que están, sabes, que tienen, esta es mi estructura y este El es mi guideline de contexto. cómo hacer el frontend, cómo hacer el backend, cómo hacer el CI/CD, todo puede llegar a un punto de estar autopilot. Yo te lo digo, Álvaro, yo ya casi no he hecho código. Todos los días saco cosas a producción, pero es que ahora dedico más tiempo en arquitectura, ahora dedico más tiempo en entender un poco más lo que voy a hacer y cómo eso va a impactar, ahora dedico un poco más tiempo a prompting mucho mejor y a hablar con las herramientas que a veces se equivocan, pero el hecho del código, sentarme a poner, ya muy poco. Y la gran mayoría de los developers están tomando este path. Entonces, yo no tengo la respuesta, pero sí creo que eso va a impactar en cómo todos nos vamos a organizar, que fue lo que hablamos Tito y yo en el episodio anterior, las metodologías de trabajo, que si el agilismo, ahora no sé. Tú dijiste algo interesantísimo, Álvaro. Necesitamos un champion de AI, posiblemente es la figura de los líderes, o lo que antes era un Scrum Master migra a este rol. Ahí se las dejo. A ver qué opinan los dos. Bueno, has tocado bastantes temas, desde que has empezado a hablar, así que... Me tenía que deshogar, hermano. Y- Tenía que expresarme. Intentaré hacer chunking. Metodología es importante. Va a ser parte del stack. Utilizar copilotos es una herramienta más que se compra como se compra Jira. Fin. No hay... Pero ¿cuál compra? Ahora hay 7.
Klein, Copilot, GitHub, el Cloud Code, Depende del, Codex acaba de sacar ayer el depende del caso. CLI. Depende del caso. Yo le digo a la gente, no hace falta que te cases de por vida, pero a día de hoy, a comparativa con hace 2 años, cuando empezamos a formar a la gente en usar este tipo de herramientas, no te tengo que decir tienes que ir con esta porque esto es el referente. A día de hoy ha empezado a consolidar las features que sacan unos y otros, la UX, cómo manejar ese contexto, cómo manejar los agentes, cómo hablar con la IA, cómo añadir archivos, contexto. Todo eso ha empezado a consolidar en herramientas de visuales integradas en el IDE o un IDE propio, es lo mismo al final, casi, y las herramientas de CLI. Pero la potencia que está detrás de los modelos, sea Gemini, sea Codex, sea el de Cursor, sea Claude, sea incluso algún open source, están a la par, con lo cual no hay una ventaja competitiva tan clara. Entonces, a día de hoy no le diría a la gente, no os volváis locos con la decisión, empieza. Es mejor arranca con algo con garantías en el sentido de, oye, tengo un respaldo. Empieza por GitHub Copilot. Hace 2 años no lo hubiera dicho. A día de hoy ha pegado un despegue y sí que está al nivel. No es la mejor para mí. A mí me gusta mucho Cursor y Cloud Code, pero sí que está a buen nivel. Ha llegado a Antigravity y tiene cosas muy interesantes que no tienen los otros, ¿vale? Como la integración con Chrome para el debugging y todo esto, pero ya son pequeñas cositas que tiene uno y no tiene otro. No es tanto como decir, oye, Cursor está aquí, Copilot está aquí. 2024, esta era la realidad, le pese a quien le pese. A día de hoy, empieza con una, arranca y no estés probando 1000, porque todas ellas se están actualizando. Es decir, solo por tener una, las propias features se te van a ir entregando. Y los modelos que están por detrás los hacen otras compañías, o sea, te van a llegar de serie y ya la mayoría de ellos te permiten cambiar de modelo. Y el auto ya es tan bueno que quiere decir que los modelos por detrás ya da igual que uses el Composer 1, el GPT 4.1 o el Codex, que es que si tienes buenas specs y buen contexto técnico, que para mí son los ingredientes clave, ahora mismo ese tercer pilar que yo llevo comunicando mucho tiempo, que es el copiloto que coges, ha pasado a ser irrelevante y en mis últimas charlas yo ya le doy un peso diferente y me centro mucho más en el contexto, en cómo armar ese contexto y dar una metodología para armar el contexto, igual que hay una metodología para aplicar Scrum correctamente, ¿vale? Entonces, eso para mí es el pilar fundamental, tener bien documentado el contexto, que luego cada tarea que entre también esté bien preparada y aquí, pues eso, esa IA con el rol de Product Designer, Product Manager, Arquitecto, mezcla de producto Sí. y tecnología puede ayudar muchísimo para que esa spec sea exhaustiva hasta el nivel que tú quieras y respete las buenas prácticas de tu código, que es por lo que necesitas un buen Claro. contexto técnico. Con esos 2 ingredientes, el copiloto pasa a ser algo testimonial. Y ahora que dices Scrum, ¿sigue vigente? Para mí, lo que sigue vigente y seguirá siempre vigente es el agilismo como concepto de creación de software apoyado en el mayor valor en el menor tiempo posible. Todo lo demás, la mayoría de las veces se ha demostrado que era bullshit. Por eso ha habido ese retorno a ya no quiero Scrum. Pero para mí, en entornos inciertos, nuevas startups, nuevos productos, cambios radicales en el mercado o en el entorno macro, requieren iterar, no requiere planificar 6 meses para salir. Y a mí lo que me preguntan a veces es, oye, ¿estamos volviendo a Waterfall cuando me estás diciendo que con SDD tienes que preparar una spec hiper exhaustiva solo para validar una landing page? Y es que no son temas enfrentados. Que tú lo que vas a hacer lo documentes y tengas un contrato que nunca hemos tenido en desarrollo, un contrato porque has podido tener el tiempo para sacarlo, porque básicamente ha sido tiempo de un agente de IA, que ese contrato diga exactamente lo que esperar de esa landing, no quiere decir que el proceso se demore en fase de planificación, análisis de riesgos, documentación técnica, diagramados, Gantt completo. No, simplemente quiere decir que lo que hacemos, tenemos una versión en lenguaje natural que es la fuente de verdad, que luego refleja el código como producto. Pero donde antes no teníamos el tiempo ni siquiera para documentar lo que queríamos hacer, ahora lo podemos tener, aunque lo que queramos hacer sea una landing, aunque sea una hackathon de un fin de semana de sacar una feature a producción. Me da igual. En el mismo tiempo en el que la vas a sacar o la sacabas antes, la vas a sacar ahora igualmente
pero la vas a sacar con un mínimo de calidad por si en el futuro tiene que escalar, pues te va a costar menos, va a estar documentada por si lo tienes que tirar y empezar de cero, por lo menos lo tienes, podría ser modular para que si lo tienes que tirar por lo menos puedas rescatar ciertas partes y vas a tener documentado qué tareas se pasaron una a una, detallado cuáles se pasaron, cuáles no, para tener constancia de que lo que se hizo como humano era lo que querías hacer y además se hizo bien. Entonces, eso no está reñido con el agilismo. Creo que es un complemento increíble al agilismo, mi opinión. ¿Y Os- en tus equipos? pues, ¿Cómo? digamos, en general, el, el hacer un buen prompting es relevante en cualquier área, sea manager, sea marketing, sea lo que sea. De hecho, cuando trabajo con agencias de publicidad, me dicen es que el cliente no es capaz de expresar lo que quiere. Entonces, la tarea del creativo, de la persona de marketing, de publicidad y demás es traducir eso que quiere lograr a un lenguaje que antes se lo entregaba a unos equipos, ahora se lo puedo entregar a la IA. ¿Sí? Con el tema de desarrollo, data science y eso, lo que pasa es que pues los lenguajes de programación son predecibles, son unas reglas, son una serie de pasos, son, sí, que Álvaro lo mencionaba hace unos minutos atrás. Entonces, claro, si yo soy un desarrollador experto, senior, que sé hacer las cosas, sé qué preguntarle, ¿sí? Sé por dónde llevarlo a través del lenguaje. Recuerden que lo que tenemos ahí no está pensando, no está razonando, no tiene espíritu, alma, no tiene empatía. Es un modelo de lenguaje, ¿no? Volviendo a lo básico. Entonces, si le sé preguntar apropiadamente, obtengo el mejor resultado posible. Álvaro lo menciona alrededor del contexto. La tarea es tener bien ese contexto que le estoy entregando, saberle preguntar bien, porque si hay una diferencia en el output entre hacerle la pregunta adecuada o no. Sí, eso lo han hecho con médicos, con exámenes de radiología, y eso hay todo un estudio que le cambiaban un artículo, una vaina al modelo y ya el diagnóstico cambiaba, que eso no puede pasar. ¿Sí? Entonces, el uso correcto del lenguaje. La ventaja que tiene el desarrollo de software y data science y demás es que tienen sus lenguajes establecidos con sus reglas, que son los lenguajes de desarrollo, pero tú lo tienes que conocer para hacer las preguntas adecuadas. Ahora, cuando hago estos foros en empresas y demás, siempre pregunto, ¿hay psicólogos? Entonces la gente dice, pero ven, estamos hablando de IA, ¿por qué vamos a hablar de psicólogos? Digo, los psicólogos estudian 4, 5, 6 años para aprender a preguntar, para tener una conversación y poderlo apoyar a uno. Entonces, ahora, cualquier profesional que quiera usar IA no debe asumir que sabe preguntar. Entonces, la diferencia entre un desarrollador senior y un junior es que el senior ya aprendió a preguntar después de 5 o 10 años de proyectos, de dañar cosas, de arreglarlas. Entonces, cuando algo pasa y me entrega el código, dice, uy, esto en su mente, la inteligencia no artificial, están pasando cosas para la siguiente pregunta, que es un poco lo que vos nos decía, de yo ya no he hecho código, sino hago un buen pimponeo, un buen diálogo con la IA, pero porque tienes años de experiencia en tu cabeza, ¿sí? Y ahí Y, lo y- e conecto con algo que... invertí, e invertí Y tiempo en darle contexto claro, al proyecto para que cuando pregunte algo, el agente entienda el contexto, claro. ¿no? Y ahí Álvaro nos mencionaba también el reto de los juniors. Porque si no si no va a sufrir todo ese proceso que sufrimos nosotros, yo sé que Álvaro es súper joven, como nos dijo al principio, Sí, no, pero él vino aquí prepotente con eso, tú sabes, ¿no? sí, 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 vino, no, yo estoy más joven que ustedes. Eh, el punto ahí es, necesitamos que esos jóvenes que están empezando ahorita, los juniors, ganen alguna experiencia, porque si todo va a ser preguntarle a la IA, pues no van a ganar esa capacidad de poder interactuar apropiadamente, por lo menos con lo que hay ahorita de herramientas, ¿no? Eso es lo que yo veo, digamos, frente a este punto que planteas ahí, Os. Cool, cool. Y mira, aquí hicimos nos levantamos unos datos. Tito sugirió que teníamos que traer datos para los episodios, entonces trajimos datos. Y aquí dice, mira, 90% de los equipos de ingeniería usan herramientas de AI versus 61% hace un año. Le vamos a dejar acá en las descripciones las fuentes para que ustedes puedan descargarlo.
84% de los developers utilizan AI, que escribe 41% de todo el código. GitHub Copilot tiene 15 millones de usuarios y ha crecido 4 veces en el último año. Productividad real entre el 30 y 50% más rápido para quienes, 30 y 50% son más rápidos cuando se adoptan herramientas de AI profundamente. El código de AI tiene 41% más churn, más revisiones necesarias. Está interesante, ¿no? Y sí, yo me he dado cuenta de eso desde que comencé a utilizar desde el principio, qué sé yo, Codex, que metía un montón de código que necesitaba como que todavía mantenimiento, pero sí he notado que se ha hecho mucho más efectivo. 46% de los developers no confían completamente en resultados de AI. Está interesante. Los PR reviews automatizados aumentan, aumentan hasta el 91% cuellos de botellas en la aprobación humana. Ese proceso, los PRs, eventualmente va a tener que ser automatizado. Se necesitan 11 semanas para realizar ganancias de productividad. Y dice Microsoft Research. No entendí este. Esto es El Me retorno imagino de la inversión. Como el que en 11 semanas tú ya has generado el hábito para ver esas ganancias de productividad real. Ya controlas la herramienta. Es como decir, en 11 semanas, con Photoshop ya puedo empezar a crear algo que me dé un valor. Claro. Pues lo mismo. Mira, Shopify tiene 90% de adopción del AI, 24,000 líneas de código de AI al día. Súper interesante. Y Álvaro, ¿De cuál quieres hablar? ¿De cuál, no, de cuál de te la que tú llama? quieras. A mí lo que me gustaría es que tú de estas estadísticas o de lo que hemos hablado en el episodio o sea, asumas que hay alguien que te está escuchando, que está en su carrera y, digamos, tiene alguna preocupación. O mira, o para dónde voy, qué es lo que tengo que hacer para estar, qué debo hacer en este momento. Para mí, intentar alcanzar esas 11 semanas cuanto antes. Es decir, si en tu trabajo no te permiten usar agentes, copilotos, llamámoslo como quieras, Vete del trabajo. es una opción. Es decir, Sí. igual que antes podía ser la decisión que no te dieran formación o que no te dieran flexibilidad laboral con la vuelta del remoto y dices, bueno, pues ya no es el sitio en el que tengo que estar. Considera seriamente si tu empresa no invierte en la skill número 1 del futuro en tu industria, no querrás quedarte atrás. Entonces puede empezar a ser un factor de decisión para ciertas personas, ¿eh? Y lo estoy viendo, ¿vale? Pero más allá de eso, intentar en tu tiempo libre con algún side project, saca tiempo para practicar y coger el hábito y la rutina en tantas partes del ciclo de vida como te sea posible. Aunque seas un hiperespecialista en backend, intenta abrirte a hacer el frontend de un pequeño proyecto, el modelo de datos, intentar hacer las pipelines en GitHub Actions para que el despliegue sea autónomo, prepárate unos test unitarios. Si no es el tipo de cultura de ingeniería que hay en tu equipo, igual, plantéate si no estás en el sitio adecuado para tener una continuidad laboral en los próximos 10 años, porque si no tiene IA y además no hay buenas prácticas de testing y tal, estás en el cero, ¿no? Prácticamente de lo que va a requerir un entorno de trabajo donde se adopte la IA, un entorno de alto rendimiento. Y es que, lo dicho, la calidad va a ser innegociable, con lo cual necesitas test. Full Stack va a tener más puertas abiertas porque se van a generar más esos equipos líquidos, esos equipos más owner de las tareas end-to-end con todo lo que ello representa, con lo cual si no te dan la oportunidad en la empresa, un side project puede ser una excelente oportunidad. Es decir, voy a intentar hacerme un tracker de gastos, un tracker de dieta, un clon de Booking, un clon de Airbnb, un clon de no sé qué. Voy a intentar algo, voy a hacer algo que me obligue a comprarme una licencia de Copilot, de Cursor, de Windsurf, de Antigravity, de lo que sea, e intentar no tocar el código, que el código es lava. Y si me da un resultado muy malo, sé que tengo que cambiar el prompt y tengo que darle más contexto. Si el resultado se va acercando, puede que ahí ya pues puedas meter la revisión humana de, oye, no le pidas que haga un punto y coma, pónselo tú, ¿no? Pero Claro. si ya estás tan cerca, estás en el buen camino. Pero si tú eres capaz de entregar ese proyecto
trabajando en áreas que no tocabas, a lo mejor en lenguajes que no has trabajado en la vida, incluso para el backend tú eras de Python y decides hacerlo en Java, para forzarte aún más la máquina. Voy a trabajar en otro lenguaje y voy a demostrarme que el lenguaje ha pasado a ser una variable secundaria o terciaria en los procesos de contratación. De repente estás trabajando en un nuevo lenguaje, con una nueva herramienta, en una nueva metodología, en todas las áreas del desarrollo, desde la propia definición, que también es esa parte de producto, el ingeniero de producto, que es el rol que yo creo que tiene esa cabida en el futuro, product engineer, arquitecto, y con ese proyecto, si has estado 11 semanas o el tiempo que tardes en hacerlo, ya habrás ido viendo qué MCPs te funcionan, qué MCPs no te funcionan, te has metido en alguna funcionalidad avanzada, a lo mejor un día has dicho voy a dejar el agente en background mientras voy a cenar, a ver qué pasa. Voy a probar a recuperar el contexto desde el móvil mientras voy on the go, mando un mensaje de voz para pedir la siguiente feature, a ver qué pasa. Eso te va dando la experiencia con esta herramienta, ¿vale? Entonces, ese para mí sería el camino para todo aquel que esté preocupado por el futuro, que ya esté en el mundo del software. Los que no han entrado todavía tienen un duro camino para demostrar que valen más, no que el resto de junior, que valen más que la IA en el nivel actual. Y ese nivel sigue subiendo. Entonces lo tienen muy complicado hasta que, como decíamos al principio, se equilibre la oferta y la demanda formativa y esa oferta formativa se adapte a lo que demanda el mercado. Y creo que para eso queda tiempo, pero es que la realidad es que a día de hoy las empresas están exigiendo MITs. Un junior, el mínimo exigible es un MIT, porque si tiene que hacer el trabajo de la IA a la velocidad que lo hace la IA, ya es un MIT. Y Álvaro, y te cambio la pregunta ahora. Desde el punto de vista de una empresa, si estás buscando un ingeniero, ahora, ¿qué buscarías? ¿Qué harías en la entrevista? ¿Cómo sería el job description? ¿Cómo te aseguras que sea una persona que está actualizada con todas estas nuevas Sí. cosas del AI? AI, bueno, ese AI First, ese AI Product Engineer, si fuera yo quien contrato, yo creo que se ha ido filtrando parte de mi visión de cómo es el ingeniero ideal a día de hoy para mí. Sabe de producto, por eso la parte Product en Engineer y no Software Engineer. Es más full stack. AI al principio quiere decir es AI native. Todo lo que entrega lo entrega con IA y es consciente de la productividad que te genere, la sabe utilizar tanto dentro del código como fuera, ¿vale? Y esos serían los grandes pilares. ¿Qué necesitas para poder sostener esos grandes pilares? Soft skills. Volvemos a lo que hablábamos hace años del rol del CTO. El pilar de soft skills es fundamental y ahora lo que ha hecho la IA es exigir el nivel superior a cada capa. El junior se le pide que sea mid, al senior se le pide dotes de arquitectura, visión de negocio y producto, prácticamente, incluso ser coach de los mid y los junior, ¿vale? Esto ya está pasando en las job descriptions, se están actualizando con lo del siguiente nivel, con lo cual, esto es lo que requiero. Al final, ya no es un unicornio. Antes de decir que un senior tenía que tener todo lo que estoy pidiendo, era un unicornio. A día de hoy, no es tan unicornio. Ya hay ingenieros de producto, gente que trabaja muy cerca del producto desde hace años en esas triadas, gente que ha liderado equipos o que al menos ha hecho coaching, tiene esas habilidades soft skills, ha hablado con clientes, ha presentado propuestas a clientes y si está trabajando con la IA de manera regular, tiene ese pilar AI native que yo estoy buscando para garantizar que desde el día que entras eres hiperproductivo. ¿Cómo se evalúa? Con una entrevista muy diferente a las que se hacían antes. No te limito la herramienta, utiliza lo que tú quieras, pero justifícame o enséñame qué prompts has utilizado, porque ahí es donde yo veo cómo utiliza la nueva interfaz. Su nueva interfaz no es el código. El código es el byproduct que sale de hablar adecuadamente a esa interfaz, que es una interfaz conversacional. Entonces, quiero entender qué contexto le provee, cómo hace ese prompt, qué herramienta utiliza y por qué, cómo automatiza o cómo diseña el flujo para que cada vez sea menos dependiente de un prompt que puede depender de cada persona, como decía Tito, y el arte del prompt esté en el contexto técnico, en esas skills, y lo que tú le pides sea design, implement, verify, commit. Porque el esfuerzo de prompt está en generar unos comandos, que es lo que genera un equipo 10x. Ese proceso del que hablaba se apoya en estas
primitivas, en estas directivas, comandos, skills, los MCPs aprobados por el equipo ya integrados en los comandos para que se llame cuando se tiene que llamar, subagentes especializados para backend, para frontend, para QA, con las especificaciones de cómo se trabajan esas disciplinas en la empresa. Eso hace que mi trabajo como junior y como senior, los dos cojan el mismo ticket y los dos hagan lo mismo. Comando para refinar la tarea, comando para hacer el breakdown de las diferentes tareas, comando para empezar a implementar fase a fase, comando para verificar QA, commit, code review. Son comandos. Se abstrae del prompt y no dependemos de la capacidad de cada uno de tener un prompt, sino que tenemos un sistema predecible y el ticket lo podría coger un junior, lo podría coger un senior, lo podría coger el product manager, que todos dirían, nos vemos en la revisión. Ahí sí se va a notar la diferencia del junior al senior, en la revisión. Pero hasta ahí, quien ejecuta los comandos podría ser perfectamente un product manager y podría ser que pase automáticamente, como tú decías, que ya existe, tiene que madurar un poquito, pero está muy cerca, ese autopilot, y te ves en la revisión. Con una revisión ya hecha por la IA, con un análisis detallado a nivel de criterios funcionales, accesibilidad, rendimiento de la interfaz en móvil, en tablet, en pantalla amplia. Si todos los textos cumplen con las especificaciones del idioma y está todo bien traducido. Temas de calidad, saber que tienes una suite y una batería de 120 test unitarios que han pasado y un playwright que ha estado sacando capturas de pantalla de los tests end-to-end. Todo esto ha pasado mientras cenabas. Tú estabas en tu vida personal. Vuelves, tienes el reporte, te sientas a revisar esa parte y revisar los puntos core del código y pa'lante. Esas son las 24.000 líneas de Shopify. Sin un sistema de este estilo, Shopify no publica 24.000 líneas al día, ni locos, porque esas 24.000 líneas hay que leerlas. Claro. Y Por Álvaro, eso, este flujo. ¿Y líder? ¿Cómo se ha impactado líder? Ahora te toca, ya cambiaste todo el pensum a cosas de AI, ¿te tocó o todavía no? Sí, en 2024, cuando lanzaron Cursor, que fue noviembre, estábamos en la beta, vimos el impacto. Yo fui esa persona que en 11 semanas se puso a programar en Python y en Node.js sin tener ni idea, sacar un producto funcional en horas con GPT 3.5 y no había flujos como Speed Driven Development, como comandos, skills, MCPs, pero creé unos prompts que, por mi experiencia como CTO y arquitecto, y aquí está la clave de los senior, como decíais, eran unos prompts que hacían lo que tenían que hacer y sacaban el buen partido a este agente, que ya te digo, era sus primeras versiones. A partir de ahí dije, si yo he podido hacer esto, que llevo fuera del código más de 6 años, un developer que esté ahí 8 horas al día le puede sacar un valor infinito. Total. No hay nada, vamos a crear un programa específico para enseñar lo que yo he aprendido por prueba de error en estas 11 semanas. Vamos a enseñarlo de manera metódica y sistemática para los individuos y vamos a crear la infraestructura para que las empresas también lo puedan aplicar, ¿no? Más allá de formar a sus empleados, haya una adopción efectiva de esta metodología. Y eso ha sido la explosión que hemos vivido en 2024, 2025. 2026 viene con la prisa. Hay muchos equipos cada vez más grandes que ya ven que van tarde y estamos notando una demanda sin precedentes comparado con los años anteriores. Y en marzo lanzamos la parte, digamos, evolucionada, que es AI Engineer, como lo hemos definido. Crear productos con IA, que hay un aperitivo dentro del programa de programar con IA y hemos visto que sistemáticamente es la parte mejor valorada, la demanda en job boards y en LinkedIn está creciendo y creemos que es el siguiente paso natural para tener la cadena de valor completa de preparar a los ingenieros para este futuro que viene. No solo a todos ellos aprender a programar en la nueva manera, que es con IA, sino también a aquellos que quieran estar en los proyectos más innovadores. La parte de IA va a ser esa parte innovadora del producto, de todos los SaaS del mercado que van a intentar adaptarse teniendo esto, y si no es para el producto final, es para tooling interno, también va a haber muchísimo que se va a estar haciendo y son proyectos súper interesantes, algo nuevo, después de mucho tiempo que la industria creo que no hacía nada nuevo prácticamente desde cripto, por decirlo de alguna manera. Entonces son los proyectos mejor pagados porque hay mucha escasez de estos roles, todavía no hay mucho que sepa trabajar con estos modelos de lenguaje en producción y manejarlos bien.
y hacia allá es donde estamos yendo y es donde estamos poniendo el foco, en consolidar esto como el nuevo paradigma de trabajo en el entorno del desarrollo de software. Bueno, invita a los cafeteros a que se unan al Sí, por workshop. supuesto. Nosotros tenemos el próximo workshop en un par de semanitas y os dejaremos el link para que se puedan apuntar. Lo hicimos el Súper. martes pasado, fue una locura. Yo no había visto un evento así en la vida, más de 3.000 personas y lo que salió de explicar Experience Driven Development en la forma más básica les explotó la cabeza y por eso lo vamos a repetir. Diría que es el martes 17 de febrero, no sé si cae. Igual aquí abajo se los dejamos cuando... Si cae en martes, sí, dentro de 2 martes, ¿vale? Dentro de martes 17 de febrero caería y el 10 de marzo estaremos haciendo un evento más sobre agentes de IA, digamos, para presentar esta parte de AI Engineer para aquellos que ya estén en desarrollo y quieran dar el salto a crear cosas con IA. Ese evento no va tanto de aprender a programar, sino de cómo crear un agente, sistema coordinado de múltiples agentes que colaboran entre ellos para llegar a un resultado final con magia agéntica, con poder de decisión, con acceso a herramientas, acceso a información de la empresa, etcétera. Y crearemos, de hecho, un sistema de estimación de proyectos. Vosotros dos habéis trabajado en esto infinito. Estimación y presupuestado de un proyecto como lo que haría una consultora cualquiera a un cliente, totalmente automatizado con IA, apoyado en el contexto de proyectos anteriores, haciendo estimaciones con desviaciones típicas, etcétera, sacando el listado de las tareas y presupuestándolas acorde a los pricing de la empresa para automatizar una de las fases más tediosas, que es la parte comercial, técnica, donde se presupuestan estas historias, por traer un caso de uso que veíamos muy común en desarrollo, principalmente en consultoras, o porque lo haces o porque lo recibes como cliente, ¿no? Entonces, estamos haciendo cosas, workshop en vivo, ya lo sabéis, 100% gratis, así que compartiré los links para que los cafeteros se puedan apuntar, ya lo sabéis. E Súper. igualmente lo compartiré en ese grupo de Slack que sigue vivo. Sí, 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 por supuesto. Hay que ver qué hacemos con ese grupito de Slack que está, ahí están los cafeteros. Bueno, Álvaro, gracias, brother. Mucho, mucho éxito y abróchese el cinturón con todo lo que viene. Total. Una Gracias, Un locura. Tito, y gracias, placer hablar de cafetero, esto, por... compartir experiencias. Es una opinión, disclaimer. No hay nada seguro en este Aquí mundo y menos opinamos. ahora, pero es una visión más. Llevo en esto varios años ya y otros 13 como CTO. Creo que va para acá, espero no equivocarme y esta es mi apuesta. Yo creo que este mundo ya ha llegado, pero seguirá consolidándose y no va a ser un fade. Así que ya está en decisión de cada uno, ¿no? El cambio, siempre lo digo en las charlas, el cambio es inevitable, el crecimiento es lo que es opcional. Ya cada Es uno que así. tome la decisión que quiera. Gracias, Álvaro. Gracias, Tito. Nos Y vemos en Súper. el gracias, siguiente. cafetero, Claro por que sí. estar conectados aquí a este episodio de Coffee Power. Así que nos vemos en el próximo. Chao, chao.